La Deporteca del Verano, con Natalia Freire. Que enseguida la saludo, pero me dicen no te olvides de hacer la mención, y es que es verdad, porque nos ha contado Diego Picó todas las noticias del mercado de fichajes, noticias que vienen de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz, así que ya sabes, visítalos en insolacrenovables.com. 2 minutos pasan de las 3 de la tarde, ahora sí que sí, Natalia, como siempre pendiente de mí, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto, haz lo otro. Yo soy madre, es lo pues que tiene. Es lo que hay. Pues mira, ya todo hecho, todo apañado, así que, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí en la gloria, porque hay un infierno ahí afuera en la calle, es tremendo. Mucho calor. Pero aquí se está fenomenal, y estaba contando, tengo 7 hojas o sea, se me va un poco la mano, porque me da como para hacer un programa del verano. Y entonces nada, voy a tener que... encima mi capacidad de síntesis brilla por su ausencia, bueno, pero bueno, voy a intentar... A ver, espera que le pregunte a Dani a qué hora nos vamos, Dani. A ver, que me diga. Hay 57:40, ¿no? Pues nada, 57:40 tengo que haber terminado, porque tenemos que irnos a la ESCO, la Publi y tal, que es lo que manda aquí. Además, muchas gracias a todos los que deciden anunciarse, porque vivimos gracias a ellos. Por supuesto. Y eso significa también que lo que contamos es interesante. Vamos a ver si esta es tu última semana haciendo el programa del verano. Sí, qué pena. Entonces, yo había planeado en el temario, tenía una cosa planeada, pero pensé luego en ti y dije, es la última semana de Sergio, vamos a darle una alegría. Dale a esa cancioncita que hemos dicho, Dani, para empezar Daniel, la sección en el día de hoy. Daniel, la técnica, por cierto, máquina. A ver. Ámame como soy. La Niña Pastori. Sí, señor. Me encanta. Tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con... Estas de las nuevas, ¿a que sí? Pues mira, te voy a decir lo que es. Es un cover, es una versión de un clásico de Pablo Milanés, que la Niña Pastori lo convierte en esto que estás escuchando ahora, que le da su toque flamenquito, pero que conserva también esa parte de que le da Pablo Milanés, de folclore latinoamericano. Pero luego te explicaré por qué empezamos con Niña Pastori hoy la sección. Porque llevas hablando toda la mañana, habéis estado hablando de Donnarumma. Yo he visto también esta semana noticias sobre Batalla, el portero que pasó momentos difíciles e incluso tuvo malos comportamientos, poco saludables. Sí. Y he visto algunas noticias sobre porteros esta semana y he pensado, claro, es que vuelve la Liga. Ya tenemos la Liga aquí este próximo fin de semana. El viernes ya. No voy a hablar de otra cosa que no sea fútbol, pero hay algo de lo que se habla poco y suele ser de los porteros. Y esta semana ha coincidido que sí que hemos hablado de porteros, así que he dicho todo hilado, como dice Vicente Ortega, todo hilado, queda todo hilado. Y es verdad que, claro, ellos son cruciales, son fundamentales sobre los lanzamientos de penalti, sin duda, pero cuando el partido también se pone complejo, los porteros son fundamentales y son una parte importantísima del equipo. Y sin embargo, les ves celebrando solos ahí a un montón de metros de sus compañeros los goles, o lamentándose sacando el balón de la portería cuando reciben un gol. Es un personaje difícil el de los porteros, y entonces pensé, vamos a dedicarle la sección a los porteros. Y yo tengo un libro que ya tiene unos cuantos años, la verdad, es de los primeros Mira, que veo llegaron. al Chopo Iríbar en la contraportada. Sí, así es, sí, ahí está. Es uno de los protagonistas de este libro, Héroes bajo los palos, es como se llama, porque es cierto que muchas veces se convierten en villanos, pero la mayoría de las veces son héroes precisamente por esa capacidad que tienen de detener balones y de cambiar el signo de un partido dependiendo de sus actuaciones. El caso es que el autor, que es Javier Sanz, es profesor de la Unidad de la Historia de la Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Y algunos se preguntarán, ¿qué pinta un profesor de Historia de la Medicina escribiendo un libro sobre porteros? Pues resulta que es que él también es portero y él ha sido portero del Club Deportivo Sigüenza, que es su ciudad natal, en Guadalajara. Y como Albert Camus, muchas de las cosas que él vivió de joven y muchas de las experiencias que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida las aprendió con el fútbol. Y es por eso por lo que decidió recoger en este libro
que creo que es, voy a ver cómo se oye en las páginas, es del año 2013, o sea que ya tiene 12 años. Ya tiene 12 años y sin embargo no ha envejecido en el sentido de que sí que faltan muchos nombres de porteros contemporáneos, pero todos los porteros que se recogen aquí, todas las cosas que cuenta son muy interesantes en el sentido de que forman parte de la historia y eso no ha variado, o sea que hasta 2013 todos los porteros que Javier Sanz consideró importantes están recogidos en este libro, pero no solamente eso, o sea, hay muchas cosas. El caso es que, por ejemplo, aparece Iribar, que tú lo has visto en la contraportada. Evidentemente, Iribar aparece, pero hay otros que a lo mejor te suenan menos. Bueno, Ricardo Zamora, al que apodaban el Divino, un portero de época que fue referencia para todas las generaciones de guardametas y que además da el nombre al trofeo Zamora, que se da luego al mejor portero de la Liga. Antonio Ramallets, seguro que te suena también, sí, como uno de los porteros más elegantes y eficaces de la historia, el portero del FC Barcelona. Pero hay otros, por ejemplo, el argentino Amadeo Carrizo, que fue pionero en el juego con los pies y uno de los más importantes dentro de los porteros sudamericanos, o Antonio Betancourt, que perteneció a la plantilla del Real Madrid de las Copas de Europa, esas Copas de Europa en blanco y negro. Pues Antonio Betancourt era el portero y fíjate tú que no se ha hablado tanto de él, se hablaba mucho de Amancio, se hablaba de Di Stéfano, pero no se hablaba tanto de Antonio Betancourt, y su seriedad y sobriedad en la portería facilitó muchos de los éxitos de aquel equipo, pero sin embargo no fue tan famoso como el resto de sus compañeros. Y luego también hay otros porteros como Antonio Carvajal, que tiene el récord de participaciones en los mundiales, fue 5 veces mundialista con México. Yo por ejemplo, no le conocía, lo conocía a través del libro. Y luego te habla de muchas otras cosas. Por ejemplo, los porteros que fueron comparados con animales, como arañas, monos, gatos, conejos, panteras. Sí. Bueno, el gato también, hay mucho de gato. Bueno, hay hasta una marrana, ¿sí? Que es como se conocía el portero mexicano Felipe Castañeda, que sembraba su meta de amuletos para perjudicar al rival y cada vez que atrapaba el balón lo bautizaba con un salivazo. O sea... que escupía el balón. Vaya. Sí, básicamente. Menos mal que esto se juega con los pies, porque si no... Lo que hacen muchos los porteros es escupirse al guante y luego, cuando hacen una gran parada, todos van a chocarle. Sí. ¿Sabes? A mí eso me da un poco de asquidio, ¿no? ¿Tú has comido? No he comido. He comido un café, entonces puedo hablar de eso si quiero. Vamos, ya, porque yo sí, digo, se me va a revolver el estómago al final. Bueno, y luego hay otros que, hablando de supersticiones, hay algunos que han hecho de todo, ¿no? Pero es que uno de los nombres que se le da a los porteros es cancerbero, que es el nombre que reciben los perros que guardan las puertas del infierno. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso. Y luego, no solamente esto, además de las supersticiones, las manías, las comparativas con los animales, también hay un capítulo para aquellos que fueron perseguidos y sufrieron las consecuencias de la guerra, como por ejemplo Rudi Hayden, que es un portero austriaco que estuvo perseguido por el nazismo, o también en temas políticos, por ejemplo José Ángel Iríbar, del que hemos empezado hablando, cuya imagen aparece en la contraportada de este libro, y que en una ocasión declaró que iba a dejar de jugar con la selección porque había recibido amenazas por parte de la banda terrorista ETA. Ah, sí, eso no lo sabía. Pues nunca. Lo cuentan en el libro. Y luego, pues también hay leyendas negras, porque bueno, hay muchas historias que tienen que ver con la mala suerte de esos. Es que creo que era Luis Aragonés el que decía que la mala suerte no existía, que la suerte siempre era buena, o al revés, o que la suerte siempre era mala. Es que como tiene tantas frases, es bueno. Yo creo recordar que él decía que la suerte siempre era buena. Bueno, pues ausencia de suerte es la que tenían algunos de estos hombres de los que te estoy hablando, pero voy a destacar uno de ellos, Jesús Castro, el portero del Sporting, que era hermano de Enrique Castro Quini. Que el brujo. Quini, sí. Pues Jesús Castro murió en las aguas del Cantábrico tras salvar a 2 niños ingleses de morir ahogados. Él se lanzó a salvar a aquellos chicos y murió salvándolos, que es una de las cosas que te enseñan en las clases de salvamento, que las personas a las que intentas ayudar a que no se ahoguen no acaben con tu vida. Sí. Y fíjate tú, al final, pues el que acabó muriendo fue Jesús Castro. Y luego hay mucho que tiene que ver con la literatura. Se ha escrito mucho, aparte de este libro, en Héroes bajo los palos, de Javier Sanz, publicado por TV Editores, por cierto, que no lo he dicho, que es importante, igual que nuestros patrocinadores, igual que nuestros anunciantes son importantes para nosotros, es importante también que las editoriales apuesten por los libros, por escribir este tipo de libros. Y, por ejemplo, no sé si sabes que Miguel Hernández tiene una elegía al guardameta,
o sea que tiene unos versos dedicados al portero. Y luego la historia de Rafael Alberti y su Oda a Platko, que te la tengo que contar. Sí, claro. Bueno, Oda a Platko es como se titula el poema que escribió Rafael Alberti, que un 20 de mayo de 1928 en Santander se disputó el primero de 3 partidos que iban a decidir el ganador de la Copa del Rey entre el Barcelona y la Real Sociedad. Ajá. Por aquella época no había ni prórroga ni penaltis y el vencedor era el primero en ganar un partido en los 90 minutos. O sea que el que primero ganara el partido ganaba, ¿no? Y el primer encuentro se jugó bajo la lluvia y con un montón de barro de la época, claro, estamos hablando de 1928, en los campos de Sport del Sardinero, que eso sigue existiendo, los campos de Sport del Sardinero. Y el protagonista en aquel primer encuentro fue el guardameta húngaro del Barcelona, Franz, bueno, se llamaba Ferenc, creo, pero también le llamaban Franz, incluso le llamaban Francis o Francisco, yo no sé si llegaron a llamarle Paco, pero el caso es que se llamaba Platko. Y la Real andaba dominando el encuentro. Y en una jugada de uno de sus delanteros, de Cholín, pues encaraba la portería con todo a favor para anotar un gol y Platko se arrojó a los pies de este delantero donostiarra cuando iba a chutar y se llevó un golpe brutal en la cabeza. Uh-huh. Entonces evitó el gol, evidentemente, pero tuvo que salir del campo conmocionado, con la cabeza ensangrentada, tuvo que además creo que le dieron 6 puntos, o sea que imagínate las botas de aquella época y patadón en la cabeza que se llevó Platko. Todo parecía indicar que ya no iba a jugar más. Además, por aquella época no había cambios y el portero, claro, dejó a su equipo con 10 jugadores. Otro futbolista tuvo que ponerse bajo los palos. Y al comenzar la segunda parte, pues no salió porque, claro, estaban cosiendo. Uf. Y encima se lesiona Samitier, que te sonará Samitier también, por el Josep Samitier, que es el trofeo, ¿no? Sí. Y el equipo, pues el equipo blaugrana, el equipo de Barcelona, estaba de repente con 9 jugadores. ¿Qué pasó? Pues nada, que Platko no podía consentir eso, entonces salió con una aparatosa vendaje en la cabeza. Además creo que le pusieron la antitetánica porque claro, el corte que tenía seguramente que se lo hizo con los tacos que por entonces eran de hierro y al eran final, tacos de 1 metro de grandes, vamos. Sí, y nada, pues claro, todo el mundo ovacionándole, imagínatelo, porque claro, era un campo neutral, estaban jugando la Real y el Barça y luego al rato también se incorporó Samitier, con lo cual todo adquirió una épica y una cantidad de sentimientos que había entre el público que claro, la gente estaba alucinando, pues eso, porque había salido Platko con su vendaje y Samitier pues cojeando. Y mira tú que entre el público, en la grada, ese día estaba el poeta Rafael Alberti y claro, para que luego digan que es que el fútbol son 11 tíos en pantalón corto detrás de un balón. A un genio de la poesía y de las letras como Rafael Alberti, aquella sensación le emocionó y es por eso por lo que muchas veces cuando hablamos del fútbol y hablamos de la épica y hablamos de todo lo que transmite y todo lo que se traduce en literatura, en cine o en música, es porque realmente el fútbol conlleva esa parte emocional que no tiene tiene ningún otro deporte. Coincido totalmente. Porque el público se siente parte de lo que está ocurriendo en la cancha. De hecho, ayer Quintana decía algo y es que y lleva mucha razón. El fútbol, en esto que hablábamos de llevarse el partido del Villarreal, del Fútbol Club Barcelona a Miami y tal, decía, es que claro, en el fútbol es el único deporte o muy pocos deportes en los que tú dices hemos ganado. Sí, pero porque además es una realidad, claro. Es una certeza, porque ¿cuántos partidos hemos visto? Pero el también... equipo estaba alicaído, no acababa de ponerse en marcha y de repente desde la grada llega un aliento y llegan unos ánimos y llegan unos cánticos que convierten esa sensación que hay dentro de la cancha en otra completamente diferente. Uh-huh. Y ¿cuántas veces hemos escuchado a los comentaristas, incluso a los futbolistas decir, es que el primer gol lo ha marcado el público? Totalmente. Entonces es por eso por lo que el público es diferente, porque interviene de manera directa en lo que está ocurriendo en el campo. Bueno, pues aquel día estaba Alberti en la grada, emocionado, viendo a Platko sangrando, aquella cabeza sangrando y volviendo de nuevo pues con la cabeza vendada y volviendo a conseguir que aquel partido acabara en empate.
lo que hizo Alberti fue, pues con toda esa emoción que tenía acumulada, pues escribir, que además salió en la primera página del periódico La Voz de Cantabria. Una semana después se publicó la oda a Platko, que decía cosas así como: ni el mar que frente a ti saltaba sin poder defenderte, ni la lluvia, ni el viento que era el que más rugía, camisetas azules y blancas sobre el aire, camisetas reales, contrarias contra ti, volando y arrastrándote. No, nadie se olvida de Platko. Ah, mira. Es que, vamos, yo lo tengo aquí entero. Sangrando en los ojales, sangrando por ti, Platko, por ti, sangre de Hungría, sin tu sangre, tu impulso, tu parada, tu salto, temieron las insignias. Nadie, Platko, nadie se olvida. Y en tu honor, por tu vuelta, porque volviste el pulso perdido a la pelea, en el arco contrario al viento abrió una brecha. Es maravilloso. Joder. Yo es que lo leo y digo, que bien explicado está. Muy bien, todo. Y además bueno, claro, es que es un poeta, que vamos claro. no lo vamos a descubrir ahora tú y yo, Natalia, claro. Dice cosas así, ni el final, tu salida, oso rubio de sangre, mira lo que decíamos de los animales. Sí, es verdad. Oso rubio de sangre, desmayada bandera en hombros por el campo. Bueno, es maravilloso y sobre todo esta oda a Platko, que es muy conocida, pero claro, yo desconocía de dónde venía y lo he encontrado justo en el libro, y te explica además, como te he explicado yo a ti, cómo se fue desarrollando aquel partido. Y lo cierto es que, oye, pues si Miguel Hernández y Rafael Alberti le han dedicado poemas a los porteros, pues algo bueno estarán haciendo. Hombre, digo yo, claro. Sí, señor. Otro que fue portero fue Vladimir Nabokov, el de Lolita. No sé si te suena. Sí. Y además lo contaba también en un libro que se titula Habla Memoria. Y Mario Benedetti... Sí. Que bueno, Mario Benedetti ya sabemos que tiene también mucha relación con el deporte y con el fútbol, porque todo lo que tiene que ver con Sudamérica pues tiene mucho contacto, ¿no? Con esas emociones que se generan desde la grada y que van desde el terreno de juego hasta la grada y viceversa. Habla de ello también en Conciliar el sueño. Y, como no, Eduardo Galeano, no podíamos dejar de hablar de él, que este sí que es un maestro, escribiendo sobre fútbol, escribió El arquero. Sí. Pero no en la cultura esto no es lo único. Luego podríamos hablar también de algunas cosas que tienen que ver con el fútbol y el cine, pero como estamos hablando de porteros, me he centrado en porteros. Mira, por ejemplo, Pavarotti fue portero. Julio Iglesias también fue portero, además del Real Madrid. Es verdad. Del Real Madrid, creo que fue en las categorías inferiores, pero vistió la camiseta del Real Madrid en la portería, Julio Iglesias. Y Nicky Byrne, que seguramente que no te suena, pero es el cantante de la banda irlandesa Westlife, también fue integrante fue también futbolista con la selección irlandesa. Además, fue profesional, representó a la República de Irlanda en sus divisiones inferiores, en muchos campeonatos, y lo cierto es que después, cuando dejó su vida deportiva, pues fundó este grupo Westlife, y Nicky Byrne pues también se ha dedicado a cantar. Otro más, a ver, este seguro que te lo conoces. A ver. Germán Adrián Ramón Burgos. El mono, claro que sí. El mono Burgos, con su banda que se llama The Garb, que precisamente es un acrónimo formado por las iniciales de su nombre, Germán Adrián Ramón Burgos, Garb. Pero antes tuvo otro grupo que se llamaba Simpatía. Es que, ¿te acuerdas que dejó el fútbol, se dio a la música? Sí. Después de la música dijo que ya no le apetecía ser cantante y fue entrenador, se alistó con el Cholo, segundo y tal, y luego ha tenido varias experiencias como único entrenador, el mono, que yo le recuerdo siempre con su gorrita en la portería. Sí, la gorra, yo le recuerdo. Y el anuncio ese saliendo de la alcantarilla. Ahí en muy el bueno, Ayuntamiento muy bueno. de Madrid. Pues sí, a ver, no lo hacía mal. Yo tengo que decir que además él superó un cáncer y esto es importante a la hora porque de alguna manera también él, pues como lo que hablábamos de Batalla, ¿no? Dijo que igual no se había cuidado lo suficiente, aunque bueno, luego las razones por las que uno padece un cáncer son muchas, son demasiadas quizás, pero sí que es cierto que se convirtió en un buen ejemplo para todos aquellos que creían, ¿no? Que seguían creyendo y seguían luchando para poder acabar con el cáncer. De hecho, él seguirá pasando sus controles, pero no sabemos nada más y no es que esté como un pincel,
porque igual tendría que hacer un poquito más de ejercicio, pero por lo menos está bien y su paso por la música con The Garp y Simpatía, pues mira, dejó ahí ese punto de rock and roll que también yo creo que se llevaba muy bien con el Atlético de Madrid, que yo creo que el Atlético de Madrid, el género de musical que mejor le va es el rock and roll. Igual que yo creo que al Madrid le va la ópera. Le va, sí, yo, ¿sabes? Escucho Il Divo y así. ¿Y al Barça? Al Barça yo creo que le va el pop. Al Barça yo creo que le va el pop, sí. Pero al Atleti desde luego le va el rock and roll. Yo creo que también me gusta esa, esa comparación. Al Rayo el ska. O sea, lo tengo clarísimo. Sí, totalmente. Y luego ya tenemos el Sevilla, el Betis y tal. Es posible que los del norte también tengan ahí un punto de pop. Y eso sí, por lo de la Real Sociedad, por el sonido Donosti, la famosa corriente aquella de género de sonido Donosti. Uh-huh. Bueno, de esto no te voy a hablar, que esto para el programa musical, que todavía me queda... Eso está guapo, ¿eh? Sí, no, a ver, en algún momento hablaremos de géneros musicales y cuáles son los equipos. Mira, ya me has dado una idea para un programa de la Deporteca, cuando empecemos la temporada ya a partir de septiembre. Oye, pues llámame para ese programa. Sí, no, ya no sería la primera vez. Ya lo sé. No sería la primera vez. Pero vamos a terminar con un portero que, claro, además de que es contemporáneo, yo creo que es uno de los máximos exponentes, del mismo modo que el Mono Burgos le tenemos asociado a la música rock, también tenemos asociado a un portero que se llama Guajín. A ver. Se llama Guajín, pero su nombre, digamos, artístico es Guajín, pero su nombre deportivo es José Manuel Pinto. Él ha sido portero del Betis, del Celta y del Barça. Precisamente estamos hablando. Claro, cuando me has dicho lo del Barça, digo... ¿Y tiene un Grammy? Sí, tiene un Grammy. Efectivamente, por la producción de la banda sonora de Fast and Furious... Sí. A la cual pertenece esa canción con la que hemos empezado la sección de Niña Pastori. O sea, el productor de esa versión de Pablo Milanés de Niña Pastori, que por eso te lo he traído, es Pinto Guajín. Amigo, Pinto, el mítico Pinto, eso aquel portero con trenza, con coleta, que además ha desarrollado un método de entrenamiento. Sí, el P13 Fit se llama. Con comba, mezcla zumba, baile, comba, salto, ejercicio. Bueno, es una locura. Esta canción que escuchamos de fondo, que se llama Nos vamos de rumba, tiene otra un poco más reciente que se llama La Cucharita, pero como estamos en horario infantil he preferido poner esta de Nos vamos de rumba. Mejor. Pero bueno, hazte la idea de lo que va. Es de este año, o sea, se ha publicado en mayo, o sea, que su producción musical es actual. Ajá. Él no para de trabajar y además de ser intérprete y autor, es productor. Por eso te digo que tiene ese Grammy precisamente por la producción de la banda sonora de Fast and Furious, y en la cual aparecía esa canción de Niña Pastori, que es una versión de Pablo Milanés, pero es maravilloso porque, claro, Pinto, que es un tío que tú le veías ahí, a ver, que era bastante exótico verle con su trenza y su forma de parar y su forma de comportarse, pero claro, le ves en la música, y cuando me has preguntado el Barça qué era, he pensado, el Barça igual es un poco música urbana, pero no. Podría serlo, teniendo en cuenta que Pinto ha sido integrante de la plantilla del Barça, y él se retiró en 2014 y se convirtió en Guajín para centrarse en la música, ganando el Grammy, que fue en 2016, y luego pues produciendo a muchos artistas, además de hacer él canciones como esta que escuchamos de fondo, Nos vamos de rumba, y nosotros nos vamos de rumba, que por ya son de las 15:56. Pues mira que bien, a ver, sube un poquito, Daniel. Que nos vamos de rumba. Por cierto, Dani López Cantador, que ha estado las 4 horacas ahí sentado enfrente de mí en la técnica, el crack de la técnica, junto con Pablo Díaz y con Javi Bosch. Ahora está Carlos Hueso también.
Pizarra ahora, Natalia, a las 4. Mañana más sección. Sí. El viernes también. Con eso vamos a cerrar. Y bueno, ya hablaremos el viernes. Ya te diré el viernes. Gracias, Natalia. Un placer, como siempre. Y nosotros que nos vamos a ir, como digo, te hemos contado un montón de cosas. Además, hemos estado en Valencia y en Sevilla con la rueda de prensa de ambos directores. Uno, el director general, otro, el director deportivo, repasando la actualidad de ambos equipos. Te hemos contado el mercado de fichajes. Hemos hablado con Roberto Gómez. Hemos hablado de árbitros. 2 entrevistas. Que no está mal que lo diga yo, pero han estado muy chulas. Así que, como te digo, mañana vamos a estar aquí, misma hora, misma sintonía, de 12 a 4, para llevarnos muchas cosas a la radio. Ahora te dejo con don Miguel Quintana y don Nahuel Miranda, y con Julián Pereira en la clave de la técnica, y muchas cositas que contaros a partir de las 4. Así que hasta mañana, chao. El deporte es nuestro. Radio Marca.